una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Ay, ala. Buenos días. Bueno, las saludamos como siempre, ¿no? Con mucho gusto, con mucha alegría, con María Laura Vega, la referente del equipo inspectorial de escuelas de educación primaria, con Laura Tunesi, la referente de educación inicial también del equipo inspectorial de escuelas. La verdad que es un gusto de poder darle continuidad a estos encuentros que venimos sosteniendo ya desde el año pasado por niveles. Le llamamos recorridos, porque así como a veces hablamos de la experiencia que hacen nuestros estudiantes y nuestras estudiantes en la escuela como un recorrido, también nos pasa a nosotros, los que somos miembros de los equipos que llevamos adelante la escuela, que vamos haciendo un camino en el que junto a otros y junto a otras vamos aprendiendo, haciendo de la experiencia y también de la formación continua un modo de no estar quietos, sino de seguir haciendo camino. Entonces, la virtualidad nos ha permitido justamente el poder tener estos momentos, recodos del camino en el que nos encontramos y en clave comunitaria y de formación, entonces continua, permanente, el seguir repensando y resignificando, potenciando nuestras prácticas como equipos directivos de los niveles inicial y primario. La verdad que nos parece que es un modo y una modalidad que nos queda más a la mano y que a la vez nos permite tener una continuidad porque vamos hoy a hacer un poco hilación, ¿no? Del año pasado, en el caso de educación primaria, bueno, qué cosas estuvimos conversando y en lo que ha sido el primer cuatrimestre de este 2025, en el caso de educación inicial, cuáles han sido las temáticas que pudimos visitar, tocar juntas y reflexionar en estos espacios virtuales. Entonces, la idea de recorrido creo que nos ayuda a recordar que la tarea de hacer escuela, de gestionar, de Espacio animar y social, acompañar, los no trabajos es en una los que tarea desarrollan que las nunca está personas en este acabada, espacio sino las que herramientas y nos las sigue maquinarias desafiando, porque la para misma la realidad, propiedad ¿no? Y la del uso de misma este conjunto. vida de los Por niños y favor. las niñas también nos invita a estar en permanente movimiento. Y bueno, nos entusiasmamos mucho más cuando ese movimiento y esa necesidad de estar en búsqueda y de seguir construyendo respuestas, respuestas cada vez más ajustadas a los desafíos, lo podemos hacer en espacios así comunitarios. Así que muchas gracias a cada equipo, a cada una de las directivas, cada uno creo que algún varón ahí entró, porque es un lugar Sí. en el que habemos muchas mujeres por estar presente, por seguir, digamos, confiando en estos espacios eh, y gracias también a Laura y a María Laura por ser las que van dirigiendo entonces este camino o recorrido que hoy en particular no se encuentra como educación inicial y educación primaria. Es decir, nos da la oportunidad de que este pensarnos siempre es con otros y con otras, lo traigamos al nivel de encontrarnos como niveles porque la búsqueda de lo común, digamos, es lo que también nos ayuda a proyectarnos comunitariamente en un sentido un poco más global, tal vez, de lo que a veces en el día a día y en el cotidiano vamos viviendo cada una en los espacios locales, más específicos, ¿no? De los equipos con los que trabajamos, de la comunidad educativa, que es el rostro cotidiano. Entonces hoy vamos a hacer un ejercicio o algunos ejercicios de reflexión que nos van ayudando a reponer entonces otros lugares de trabajo compartido, necesidad de articulaciones. Así que bueno, muchas gracias
Espero que verdaderamente sea un espacio que nos ayude entonces a enriquecer y a seguir potenciando nuestras prácticas. Bueno, y así como decía Gaby, bienvenidas, bienvenidos a todos. Siempre es lindo volver a encontrarnos. También darle la bienvenida a quienes hoy por primera vez se suman a estos encuentros, porque algunos por ahí veo, a la que estoy viendo acá derechito es a Belén de Ensenada, que se suma. Después debe haber algunos más que tal vez no identifican, así que sí quieren escribir en el chat quiénes son, que por primera vez, porque recién han asumido el cargo o porque lo asumieron hace un tiempo, pero no habíamos tenido todavía encuentros con este año con primaria e inicial, así que bueno, de una manera particular, bienvenidas y bienvenidos a todos, ¿sí? A este espacio, a este encuentro. ¿Y por qué hoy nos encontramos? Gaby recién decía, inicial y primaria, porque nos pensamos juntos, porque somos una misma escuela. Porque los chicos y las chicas que transitan y viven en nuestras escuelas son los mismos, que están un día en nivel inicial y a los pocos días o al poco tiempo en el nivel primario y después van al nivel secundario. Entonces, pensarnos como escuela y no como compartimentos estancos es sumamente importante. ¿Y por qué la articulación en esta convocatoria? ¿Sí? Porque de todas las consultas que nosotros siempre hacemos y que les pedimos y les insistimos tanto a veces en responder las evaluaciones de los encuentros o la participación en estos encuentros cuando les pedimos la escritura en algún documento de Drive en el trabajo de salas, van saliendo temáticas, van saliendo preocupaciones, van saliendo aquellas cosas que nos están tensionando o que nos cuestionan o que necesitamos encontrarnos para conversar y para acordar, ¿sí? O para ver por dónde vamos. Y el tema de la articulación es uno de los temas que ha salido en este tiempo, tanto como evaluación de algunos encuentros de hagas, como también en estos encuentros nuestros virtuales. Entonces, por eso tomamos para trabajar juntos desde la gestión, porque lo nuestro es la gestión de la escuela y venimos en los encuentros, este año el encuentro de directivos, todavía nos falta una región, eh, completar los encuentros de AGAS, pero hemos dedicado el trabajo al gobierno pedagógico, a la gestión pedagógica, ¿sí? De la escuela, venimos trabajándolo desde el año pasado. Entonces, desde la gestión, cómo pensar, cómo gestionar esos momentos, esos acuerdos, esos encuentros que tienen que ver con la articulación, ¿sí? Entonces, para empezar, María Laura, yo voy a compartir un documento y María Laura nos va a contar, nos va a compartir el, el recorrido que venimos haciendo entre inicial y primaria desde el año pasado. Me dicen si se ve bien. Y se ve. Por ahí no sé si lo podés poner como presentación todo, si no, Ahí, dale. Excelente, ahí lo excelente. puse. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos, es una alegría. Y hoy, bueno, 8 de agosto hacemos este encuentro entre nivel inicial y nivel primario en un recorrido que venimos trabajando y que tuvo un gran trabajo y un lindo trabajo fructífero el año pasado cuando hicimos ese encuentro en septiembre. Así que ahora Laura, pasando la diapositiva, me va a ayudar a que podamos recordar brevemente qué es lo que hicimos, qué es lo que transitamos. Ahí está. En primer lugar, lo que queremos o quiero recalcar, queremos recalcar como equipo de escuelas es que nosotros somos equipos de conducción. Eso implica que nos tenemos que posicionar en ese gobierno pedagógico, generar esa autoridad pedagógica en nuestros equipos docentes para que sean ellos quienes gestionen, en este caso, concretamente la articulación entre las salas de nivel inicial y el aula de primero, segundo, tercero,
séptimo grado. La articulación no es algo que se cierra solamente entre sala de 5 y primer grado, porque tiene que ver con un proyecto de escuela, con un proyecto pedagógico de escuela. Y nosotros, como equipos de conducción, somos los garantes de que los acuerdos que se hagan se cumplan, se gestionen y se llevan a cabo. Así que el encuentro de hoy tiene que ver en que podamos reflexionar y arribar a conclusiones de cómo desde los EAGAS podemos generar acuerdos que garanticen la continuidad de un posicionamiento pedagógico didáctico. No nos vamos a quedar en la actividad chiquitita. El posicionamiento pedagógico didáctico es muchísimo más. Entonces, ¿cómo generar acuerdos que garanticen la continuidad de un posicionamiento pedagógico didáctico entre ambos niveles? Ahora sí, Lau. Entonces, ¿qué camino recorrimos? Concretamente, el año pasado, un 4 de septiembre, nos encontramos, como hoy, niveles iniciales y niveles primarios de toda la inspectoría. Y de febrero a junio de este año, nos estuvimos encontrando, digo nos estuvimos encontrando porque yo como integrante de equipo de escuela acompañé a Laura que lidera todo el nivel inicial. Hicimos 4 encuentros virtuales entre febrero y junio propios con temáticas propias del nivel inicial. ¿Se acuerdan cuando nos encontramos en septiembre y en este posicionamiento pedagógico didáctico como EAGAS, como gobierno pedagógico, pedíamos que pudiéramos mirar con ojos de quien gestiona pedagógicamente la escuela y trabajamos con una serie de viñetas y con una serie de situaciones? En este caso elegimos estas dos, ¿no? Y nos preguntábamos qué tipo de propuestas proponemos a nuestros alumnos, cómo invitamos a nuestras situaciones de enseñanza. ¿Son situaciones de enseñanza auténticas? ¿Están contextualizadas en la vida real? A pesar de que somos escuelas, por supuesto, las situaciones que proponemos son lo más desescolarizadas posibles, ¿no? Que a nuestros alumnos no les pase esto, nos escuchen y nos pidan que, bueno, una vez que terminamos, enseñemos cosas importantes o que hablen de situaciones de la vida real y cuando entran al colegio se tengan que olvidar porque les pedimos que aten unos palitos. Entonces, siempre posicionándonos desde ahí. Entonces, sí, pasamos a la próxima. Nos preguntábamos qué escuelas queríamos gestionar y habíamos arribado a algunas conclusiones, que queríamos gestionar escuelas en las que se generaran, se produjeran aprendizajes profundos, en donde nuestros alumnos no solo conocieran, sino comprendieran aquello que aprendieron. Un aprendizaje profundo implica aprender, ¿se acuerdan que hablábamos con la H ahí en el medio, que es incorporar, poder llevarla a los aprendizajes a la vida real, ¿no? Para lograrlo había que proponer, había que invitar a nuestros alumnos a través de propuestas de enseñanza que desafiaran a pensar, a desarrollar la metacognición, situaciones de enseñanza auténticas y que los pusieran en acción. Y eso implicaba pensar la escuela como espacio de posibilidad, como espacio de posibilidad para todos y a todas, con sus diferentes ritmos, con las diferentes barreras que todos tenemos para aprender, poder proporcionar las ayudas que todos necesitamos para aprender, y eso implica acompañar cada una de las trayectorias reales individuales de nuestros alumnos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado esa tensión que hay entre la trayectoria teórica que dice que a tal edad hay que estar en tal sala o en tal grado y la trayectoria real individual? Laura. Aquí activo el micrófono. Y en los encuentros de iniciales que tuvimos a partir de febrero, perdón,
a partir de febrero, trabajamos, ¿sí? Varias cuestiones, pero hoy vamos a recordar, ¿sí? El encuentro en donde trabajamos las trayectorias, porque viene en la continuidad de lo que veníamos trabajando entre inicial y primaria. María Laura recién decía las trayectorias reales, ¿no? Y trayectorias de cada uno y de cada una. Y en estos encuentros de inicial pensábamos y trabajábamos juntos esto que tiene que ver con que la trayectoria, ¿sí? de, de cada uno, de cada una, o la particular, es posible solamente si pensamos la trayectoria de todos los chicos y chicas que llegan al jardín y a la escuela primaria, y si lo pensamos colectivamente, ¿sí? Entonces, hacíamos hincapié en algunos puntos que están expresados ahí brevemente. Por un lado, una trayectoria escolar que es ante todo pensar en alguien. Y esta parte que viene, que es sumamente importante, del cual también soy responsable. Somos responsables como equipos directivos de la trayectoria de nuestros estudiantes, de los chicos, de las chicas que pasan por nuestra escuela. Somos responsables. Y en un punto, el equipo directivo somos los garantes, ¿sí? De esa trayectoria que sea real, que sea con la mayor continuidad posible. Después cada maestra, maestro, profe, va a tomar una parte de esa trayectoria, ¿sí? Y la va a llevar adelante, la va a desarrollar en su salón, en su sala, en su aula. Pero quienes debemos garantizar que esta trayectoria sea con continuidad y sea real, somos los equipos directivos, generando condiciones para que colectivamente podamos pensar estas trayectorias y que entonces no sea cada uno va haciendo lo que puede o lo que quiere, ¿sí? Al pensar en ese alguien, ¿sí? Se lo piensa desde un recorrido real. Estos chicos y estas chicas que recibimos hoy en nuestros niveles iniciales, particularmente en el segundo ciclo del nivel inicial, que es el jardín de infantes, algunos que somos la mayoría en nuestra inspectoría, pero también hay, por ejemplo, en San Juan Evangelista, el CPI, el Centro de Primera Infancia, en donde los recibe desde bebés. Entonces, pensar este recorrido real de alguien de quien somos responsables. Pensar a ese alguien implica pensarlo junto a otros, porque esos chicos, esas chicas no están solos, ¿sí? Pero tampoco está solo el que los piensa. Entonces, el pensar colectivamente estas trayectorias, este recorrido pedagógico, didáctico, pastoral en nuestras escuelas, también es parte de nuestra tarea y en realidad es la gran tarea que tenemos y que tenemos que asumir como directivos. Hablar de trayectorias escolares reales habla de un aquí y una ahora que no está dado. Esto no viene escrito en ningún lado. Tenemos orientaciones, tenemos diseños curriculares, tenemos documentos de orientación en cada una de nuestras jurisdicciones, que son diferentes, que tenemos líneas y marcos teóricos diferentes en nuestros diseños curriculares a lo largo de toda la inspectoría. Pero no está dada esta trayectoria. Hay orientaciones, hay algunos marcos, pero los tenemos que pensar, los tenemos que llevar a nuestro territorio, a nuestro contexto, a nuestros chicos y chicas que son los que recibimos. Hay que pensarlo y hay que buscarlo. Y hay que buscar y generar esta condición. ¿Sí? A grandes rasgos, ese fue el recorrido que fuimos haciendo también en en el nivel inicial, en este tiempo que tuvimos en el primer cuatrimestre. También hablamos de criterios para pensar la enseñanza, la continuidad, la progresión, la diversidad, la alternancia y la simultaneidad al mismo tiempo de propuestas, ¿sí? Pero hoy nos queremos enfocar en esto, en las trayectorias y particularmente en cómo pensar articuladamente o con continuidad nuestras escuelas, ¿sí? Y entonces nos va a ayudar a poder reflexionar, a poder pensar, a arribar a conclusiones. María Laura Lozano, que está acá compartiendo con nosotros
esta reunión. Para nosotros es realmente un honor poder contar con el saber, la formación, el profesionalismo y toda la experiencia que tiene María Laura Lozano en este eje en particular. Les quiero contar brevemente, porque es muy vasta la trayectoria de María Laura, quién es María Laura Lozano. Vieron que acá somos bastantes María Lauras, entonces nos complicamos, entonces hacemos María Laura Lozano, hacemos nombre y apellido. María Laura Lozano en principio es profesora de educación preescolar por el Instituto Sagrado Corazón. Además, es profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Morón. Es licenciada en Ciencias de la Educación también por la Universidad de Morón. Es licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de Morón. Es técnica en conducción educativa por el Instituto La Salle. Es diplomada en diagnóstico y habilitación neuropsicológica de las dificultades de aprendizaje por la Fundación de Neuropsicología Clínica y el auspicio académico de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad de Morón, y además es diplomada en acompañamiento salesiano de jóvenes por la UNISAD. Desde 1990 presta su servicio profesional, primero como maestra de sala, por supuesto, y luego ocupando diferentes roles: coordinación pedagógica, vicedirección, dirección, profesora de institutos terciarios, y en la actualidad es profesora del Instituto de Formación Docente del Normal número 1, del Profesorado de Formación Docente de María Auxiliadora, del Profesorado de Formación Docente Santa Catalina, y es integrante del equipo de orientación del Colegio San Francisco de Sales, y casualmente trabaja entre el nivel inicial y el nivel primario en el EOE. Quizás como Participantes. como para empezar, digo, y tener a disposición eh, algunas ideas, y sobre esas ideas escuchar la disertación de María Laura, pensar en nuestras escuelas. ¿Qué estamos haciendo entre esa articulación nivel inicial y nivel primario? La articulación la pensamos, la gestionamos simplemente a través de proyectos o actividades como el que estoy segura que hacemos la gran mayoría, por no decir todos: padrinos y ahijados, o un mural, vienen a visitar el aula de primer grado, las maestras y los directivos vamos a las salas, que no estamos diciendo que eso no hay que hacerlo, pero ¿cuál es el trasfondo, la validación didáctico-pedagógica que sostiene esas actividades, ¿no? Que a veces también se inician septiembre de este año, supongamos, con la salita de 5, y finalizan en marzo, abril del año que viene, y se terminó. O quienes tenemos padrinos y ahijados, a lo mejor continúa a lo largo de todo primer grado con distintas actividades aisladas, ¿no? Entonces digo, también pensarlo desde ahí. Pregunto y me pregunto, ¿no? Todos saben que también soy directora de una escuela primaria, así que por casa cómo andamos es lo primero que me pregunto. ¿Generamos espacios de estudio entre docentes de nivel inicial y docentes de nivel primario, a propósito de un material que puede ser jurisdiccional, es decir, puede ser un marco normativo, o puede ser de un área específica, de un profesional específico, un material bibliográfico, un podcast, un video, lo que fuera? Generamos, hay un itinerario de encuentros, Claro. de trabajo, de estudio, un equipo de estudio, del que después, por supuesto, va a salir una hoja de ruta, porque sí es necesario hacer un proyecto de actividades concretas, claramente. Pero digo, y tenemos
esa validación teórica, pedagógica, que trascienda a todas las personas. Adelante, María Laura, tranquila, sacate la campera que estamos pensando y ya te esperamos. Te voy Ay, y yo digo, y mientras yo sumo Dale, Laura, así, así la dejo acá. se instala María Laura tranquila, digo, en esto que decía María Laura Vega, hoy somos todas Lauras, eh, digo, qué importante esto de juntarnos a estudiar o a compartir nuestros marcos teóricos, porque muchas veces, eh, y sobre todo en esta cuestión de la articulación, eh, empezamos a pensar, pensamos recorridos, pensamos itinerarios de, bueno, o algún proyecto como para compartir entre inicial y primaria, pero los marcos teóricos, no sé y digo lo mismo que Laura, yo también soy directora de nivel y vuelvo a decir, y por casa como andamos, porque no es que tenemos la vida resuelta. Digo, cómo compartimos los marcos teóricos y cómo acordamos en esto de qué manera enseñar en el cómo, ¿no? La didáctica, eh, que es fundamental a la hora de pensar la articulación, porque es como la base, ¿no? Así que bueno, preguntas que quedan abiertas y Sí, ahora y sí, para, digamos, para también seguir vinculando con, luego con la idea del gobierno pedagógico, siempre el abrirse al trabajo en equipo, articulado, integrado, con continuidades, eh, presupone el anteponer el interés y el bienestar y la mejor trayectoria posible de nuestros chicos y de nuestras chicas. Cuando digo anteponer, es porque presupongo que hay algunas cosas que las tenemos que dejar en segundo plano. Por ejemplo, cuestiones de la cultura institucional que a veces hemos heredado en las tradiciones de nuestras casas, que hacían de cada nivel, lo digo con todo cariño, porque todos tenemos muchos años de escuela salesiana, hacían de cada nivel un ranchito aparte. Entonces, territorios, ¿no? Territorios donde la idea del gobierno estaba más restringida a lo que sucedía en cada nivel. Nosotros estamos diciendo que estamos buscando un formato de escuela donde nos animamos a romper tal vez esas tradiciones o esos modos de hacer que se replegaban sobre sí mismo en cada uno de los niveles para anteponer la trayectoria, es decir, el cuidado de los recorridos de nuestros chicos y chicas por nuestras escuelas. Y eso no erosiona ni la autoridad de quienes son los directivos de cada nivel, ni la autonomía en lo que corresponda o la especificidad en lo que corresponda de cada nivel. Eso nos hace crecer un montón y también nos pone en una clave que nosotros insistimos mucho, que es la comunitaria, para que no nos quedemos con una idea teórica de lo comunitario, sino para que también podamos hilar lo comunitario también en este compromiso de las continuidades pedagógicas. Entonces digo, ahí hay otro tema, ¿no? Que es más de la política institucional, de cómo vivimos el poder, de bueno, de un montón de la tradición, pero también nos juegan y está bueno que lo veamos para que lo sigamos trabajando y para que, digamos, nos animemos a romper esos territorios si es que están un poco cerrados o a sacar, erradicar por ahí las ideas de los ranchitos, digamos, de cada nivel y trabajar como en una mirada mucho más amplia. Bueno, ahora sí, le damos a María Laura Lozano, que ya la presenté, conté todo lo que sos, el recorrido que tenés y lo que hoy estás haciendo concretamente, así que yo me corro y compartimos, ¿crees? Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Mil disculpas, pero estaba con todo preparado, pero Ahí se cortó tenés, la luz en el espacio donde estaba, así que bueno, traté de lo más rápido posible de estar junto a ustedes. Así que agradezco la paciencia, el tiempo y también el espacio, esta oportunidad que me dieron para compartir con ustedes lo que, bueno, hoy nos convoca, que es la articulación, ¿no? Teniendo en cuenta siempre, pensándolo
como una puesta en diálogo, ¿no? Algo que siempre tenemos que tenerlo como en cuenta, el pensar que esta articulación, tomarla desde la palabra como algo dinámico, no como una situación estática. Pensar la articulación también como proceso, ¿no? Si uno va y va tomando en cuenta distintos aspectos teóricos sobre la palabra, siempre hace que, digamos, se unen dos términos o dos polos en donde la articulación implica entramar distintos aspectos y posibilidades de cada uno de esos aspectos que se van a articular. En este caso, hoy vamos a estar hablando de los niveles, ¿no? Pero también, y lo he escuchado cuando iniciamos esta jornada, que también hay articulación entre los distintos niveles, también dentro del nivel primario, articulación de los ciclos y también articulación en grado a grado, ¿no? Porque también hay que pensar, tomando la palabra de las trayectorias escolares, que el niño que ingresa a nuestra institución hace un recorrido, ¿no? Desde lo formal, desde lo sistemático, pero nosotros tenemos que ir acompañando en este proceso también articulatorio. Voy a ir No, me parece que tenés que ir con la noche. con esta, ¿no? No, pero tenés que abrir esta de acá. Esta, ahí va. ¿Lo bajando? Sí. Y ahí paradas. Bueno, hoy... Para esta siempre. Ah, perfecto, Lau, gracias. Perdón, pero estoy con Con la otra otra compu, entonces estoy tratando de ubicarme. Lo que voy a presentar o vamos a compartir justamente en el recorrido de este espacio, de esta jornada, primeramente vamos a hablar de un encuadre. Luego vamos a hablar de la construcción de acuerdos, que esto también es muy importante como para nosotros dentro de los equipos directivos tengamos bien en claro, ¿no? Esta idea de gobierno, de gestión. Después, ¿quiénes articulan? ¿Cómo articulan? ¿Cuándo se articula? ¿No? Esto amerita un plan de acción. Y luego vamos a tener un ticket de salida, que esto después ya lo van a ver, para darles a ustedes distintas oportunidades e insumos como para poder seguir trabajándolo. Bueno, primeramente, lo que nos vamos a ir, digamos, da este encuadre. En cada uno de cada institución, en toda la inspectoría, tenemos en cada jurisdicción diseños curriculares que están vigentes, ¿no? Que nosotros siempre también lo tomamos como marco de referencia. Esto es importante decirlo, ¿no? Que es una referencia, son insumos, son herramientas que nosotros vamos a ir teniendo para después ir construyendo en nuestro contexto, en nuestra comunidad, distintos aspectos que nos van a ir contribuyendo para formar realmente el proyecto y el plan de acción y el plan pedagógico, el proyecto escuela. Por eso el segundo encuadre, el que ven en el centro, habla justamente de la gestión del gobierno pedagógico y ese proyecto escuela que fue construido, constituido desde un ideario, desde una, digamos, plataforma en donde cada uno de ustedes fue también tomando desde lo que significa la salesianidad también, tomar el proyecto escuela desde el ámbito pedagógico didáctico. Y después hay documentos relacionados con la articulación entre niveles. Depende de las jurisdicciones, jurisdicciones que sí lo tienen bien enmarcado, como por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires o también en la ciudad a veces de Córdoba, tiene muy buenas referencias en función a esto. También en el sur de nuestro país los diseños curriculares aportan actividades o propuestas novedosas y esto creo que también nosotros tenemos que articular muchas veces entre los documentos, en información, papers, libros que nos van a ir proporcionando también distintas herramientas e información como para que nosotros después podamos poner en juego. ¿Dónde lo vamos a poner en juego? Dentro de, digamos, de nuestro plan pedagógico y sobre todo de gestión, es que tenemos que construir acuerdos. Esta construcción de acuerdos lleva un tiempo, lleva una planificación, lleva también momentos, lleva también este encuadre, como decíamos anteriormente, y esta construcción de acuerdos no son solamente pedagógicos, sino que también hay mucho de organizativo, porque
como decía anteriormente Gabriela, ¿no? Cada uno de los niveles a veces tiene su territorio o su dinámica y llegar al acuerdo de, bueno, cuáles son esos tiempos, en qué espacios institucionales se va a llevar a cabo y sin ningún lugar a dudas también pensar en lo didáctico, porque también tenemos que conversar dentro de nosotros como, digamos, referentes primeros, ¿no? En el equipo directivo, junto con los docentes que van a llevar a cabo esta articulación, cuáles son esos criterios didácticos, cómo se va a llevar a cabo la propuesta, ¿no? La didáctica nos da las herramientas como para que nosotros podamos pensar estrategias, metodologías de acción. Entonces, esto es importante, abrir este abanico, no es solamente pensar en propuestas aisladas. Perdón. No pensar en propuestas aisladas, sino empezar a pensar un proyecto con continuidad, un proyecto formativo, ¿sí? Si usted, también uno puede pensar en la evaluación, ¿no? Una evaluación diagnóstica, sumativa, formativa, bueno, es lo mismo, ¿no? Presento un diagnóstico de mi situación escolar, cuáles son esos aspectos importantes, articular, y después tener en cuenta la evaluación. Para esto es importante ir teniendo estos acuerdos porque necesitamos entramar y hacer red, ¿no? Esto, elegir la propuesta pedagógica, cuál será ese objeto de articulación, definir los tiempos y espacios, acordar encuentros y roles entre el equipo directivo y los docentes, y planificar esas instancias de evaluación de la experiencia. Creo que sabemos que como docentes no nos podemos quedar solo con la acción, sino que la reflexión de cada uno de los campos de acción también nos van a dar oportunidad de poder, digamos, volver a repensar lo vivido para volver, digamos, a poner en acción algunas propuestas que necesitamos intensificar y otras que vamos viendo que ya están afianzadas y que podemos ir puntualizando tal vez en otros tiempos un poco tal vez más distantes. Pero eso es, digamos, un trabajo continuo y dinámico. Luego, ahí vamos para la próxima. Tenemos que pensar en esto, ¿quiénes articulan y qué articular? Y la articulación, justamente lo veníamos hablando, es un entramado entre muchos actores que están involucrados. Y necesita un diálogo. El diálogo, cuando nosotros también pensamos en el canal de comunicación, hay un emisor, un receptor, un canal de comunicación, un mensaje. Esto tiene que estar claro, tiene que estar bien consensuado, necesita la implicancia de un compromiso por todos estos actores. Y también puedo mencionar que a veces también es importante poder incluir o informar a la comunidad, ¿no? Que la comunidad también sepa, se va a utilizar el espacio del patio, del gimnasio, porque se va a estar desarrollando la articulación entre los niveles. También se puede involucrar en cierta medida a las familias, después contarles cuál es ese proceso que se está transitando, sobre todo cuando es de inicial al primer grado, ¿no? Cuando de una sala de 5 un primer grado, bueno, porque los chicos empiezan a comentar o a hablar de distintas actividades que se hicieron, con quienes lo compartieron. Si también desde inicial comparto con actividades con niños más grandes de primaria, también que la familia tenga información de esto porque sabemos que necesitamos de esa información como para que podamos estar habilitados a esta acción sin ningún, digamos, requerimiento. Perdón, Laura. No, No, porque hay para admitir. sí, admitir, Perdón. Y en esto, lo que más tenemos que tener en cuenta es que en este recorrido está, digamos, bien in situ la trayectoria escolar de nuestros alumnos. El primer día que un alumno, una alumna nuestra, un niño, una niña ingresa a nuestra institución, cada sala y cada grado que vaya transitando conforma la trayectoria escolar. Y hoy lo decía Laura, ¿no? Somos responsables. Tenemos que ser actores activos en esta situación y tenemos que ir acompañando ese recorrido para ir haciendo ajustes, para ir haciendo otras propuestas que vayan realmente teniendo una implicancia en esa trayectoria. Muchas veces, después a lo largo de los años decimos, uy, ¿qué pasó con este niño? ¿Cómo llegó a esta instancia? Como si no viniera de nuestra institución y sin embargo hace tal vez 3, 4, 5 años que está con nosotros. Entonces, replantear la articulación, ¿no? A medida que se va transitando en este plan de acción continuo, justamente quiénes
articulan son los niños, pero también todos nosotros que necesitamos generar esos espacios para que la articulación se lleve a cabo. Cuando pensamos en qué articular, generalmente nos basamos en los aprendizajes prioritarios en función a la alfabetización, que son lengua y matemática, ¿no? Es sobre todo más la lengua, ¿no? Esas prácticas del lenguaje que también nosotros vamos favoreciendo a través de distintas propuestas, ¿no? Que nosotros vayamos teniendo en cuenta en función a ese marco teórico que son los diseños curriculares, ver cuáles son esos ejes de contenido que continúan en el tiempo, ¿no? Que hay una continuidad, que hay una progresión. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso también es importante que vayamos pensando en esos encuentros, en esos acuerdos, también dejar por escrito, poder dejar instancias en donde haya un punteo escrito para después poder retomar. Uno también puede decir documentar, ¿no? Uno dice un escrito, puede ser hasta decir, bueno, dejo grabado un audio para acordarme de esta situación, puede ser una fotografía, puede ser algo que me dé cuenta, o sea, pueda tener documentos que avalen después las futuras acciones. Pero también teniendo en cuenta en la etapa del juego, ¿no? Lo lúdico, generalmente también, más allá de proporcionar o tener en cuenta un contenido que puede estar asociado, ¿no? A alguna de estos aprendizajes prioritarios, también lo lúdico, las actividades lúdicas, implican un entramado de vincularidad. Hoy también en nuestras escuelas estamos con la mirada atenta a los vínculos, a los modos de relacionarse, a cómo ellos van, digamos, utilizando el lenguaje en función a ese ir y devenir, en función a compartir con otros compañeros. Entonces, creemos también que es fundamental incluir las actividades lúdicas como para que ellos también puedan tener vincularidad y también, decimos, ¿no? Sentido de pertenencia a las propuestas de nuestras escuelas. Como salesianos nos gusta, ¿no? Tener actividades en los patios, en que nuestros patios tengan esa alegría, ¿no? Tengan ese dinamismo. Y bueno, nosotros tenemos que ser agentes activos para que proporcionar, habilitar y propiciar estas acciones. Sin lugar a dudas estamos articulando, ¿no? Teniendo como faro la articulación en ese proyecto, no tengan dudas de que se va a ir suscitando. Avanzamos a la próxima. Y aquí es cuándo articular. Si nosotros pensamos que la articulación es un proceso y requiere de acuerdos concretos y acciones viables en tiempos estipulados, a veces hay cortes que permiten ir evaluando. Uno a veces dice, bueno, la continuidad, no es que todas las semanas tengo que hacer algo, tal vez puedo ir tomándome unos tiempos en ese plan de acción para poder ir evaluando y retomando acciones futuras. Esos cortes no implican que sean actividades aisladas. Esto, volvemos a decir, tiene que haber una continuidad, tiene que haber una progresión, tiene que haber una coherencia, una cohesión, ¿no? Como para que esto realmente tenga sentido en función a lo que venimos hablando, que sea un proceso. Implica establecer concertaciones institucionales, conceptuales, curriculares, ¿no? Institucionales también, porque tengo que tal vez concordar espacios dentro de los niveles. Planificar el proyecto de articulación a partir de una evaluación diagnóstica con posibilidades educativas mutuas, conformar equipos de trabajo. Esto también ustedes desde el gobierno pedagógico, desde la gestión, pueden ir viendo también qué docentes, y no solamente los que están, digamos, en un primer ciclo, también se puede ir rotando, porque muchas veces ustedes también, a medida que van pasando los años, hacen, digamos, rotación de los docentes dentro de las aulas, ¿no? De un primero al séptimo grado, con lo cual es beneficioso que todos vayan teniendo cierto, digamos, se puedan involucrar, ¿no? En esto que es esta articulación que va siendo sostenida y que puedan tener, digamos, conocimiento de lo que va sucediendo, porque pueden llegar a estar también en los grados, digamos, en los primeros grados, en el primer ciclo. Dicho proyecto también tiene que tener situaciones y acciones didácticas acorde con la identidad de cada nivel. También es importante esto, más allá de que hay un entramado, no perder de vista la particularidad de cada nivel. No es que en un nivel inicial vamos a alfabetizar a los niños o que en un primer ciclo vamos a hacer situaciones en donde sean de nivel inicial porque así pensamos que articulamos. Cada nivel tiene su particularidad y su especificidad, pero sí es real que tenemos que tener ese hilo conductor.
como para que los chicos puedan también tener, las chicas puedan tener también, digamos, un registro que se va construyendo y que ellos puedan ir retomando. Esto en el nivel inicial y ahora vuelvo a primer grado, en un primer ciclo a retomarlo. Otras veces es muy lindo cuando en este proceso de alfabetización, cuando empiezan los más grandes en un cuarto, quinto grado, ¿no? A tener esos escritos espontáneos, poder hacer memoria, recuerdos de esa trayectoria escolar, concientizar que los niños y niñas vayan concientizando su propia trayectoria escolar, les puedo asegurar que es una huella imborrable, porque también nosotros cuando necesitamos ir construyendo con los más grandes estos acuerdos, estas articulaciones, tenemos que involucrarlos y pensar en ellos y preguntarles, ¿y vos qué te parece? ¿Cómo harías esto? La voz de los niños y las niñas también son importantes. Entonces, esto, pensar la articulación en todo sentido, desde que ingresa a nuestra institución hasta que sea el último día. Y también se articula con los otros niveles, porque si estamos pensando en un nivel primario que no tiene nivel inicial, tengo que articular con los niveles iniciales de donde provienen estos niños que yo voy a tomar en primer grado y poder hacer alguna acción conjunta o invitarlos a nuestra escuela a que hagan alguna actividad, alguna propuesta y luego continuarla. Y lo mismo, quien esté hasta es séptimo grado y no tiene escuela secundaria, y sin ningún lugar a dudas, también hay que articular porque hay que ir preparando y haciendo puente, ¿no? Para el próximo nivel. Entonces digo, siempre estamos pensando, ¿no? Esta articulación. Sin ningún, perdón. Es también buscar darle forma y sentido para fortalecer la trayectoria escolar de los niños y niñas. Fortalecer la trayectoria es estar a la par, acompañar, gracias, Laura, muchas gracias. Estar acompañando implica que esa acción tenga sentido, sea significativa, pero que vaya fortaleciendo para no, digamos, caer en las acciones repetitivas, ¿no? Y año a año también tendríamos que hacer una reflexión de cómo ese proceso de articulación se va a ir dando, porque cada grupo es diferente, es diverso. También sabemos que hay aulas muy heterogéneas, entonces también tenemos que ajustar las propuestas a la realidad vigente, ¿no? Que tengamos en cada uno de, digamos, de los años en nuestros grados y salas. Esto que hablábamos del plan de acción, ¿qué significa elaborar un plan de acción? No solamente pensar en un proyecto como proceso, sino también pensarlo como un cronograma de acciones. Aunque sea de modo tentativo, es importante esto de la escritura, como también les contaba recién. ¿Por qué? Porque uno también sabe que cuando hay un proceso, digamos, cognitivo, hay una habilidad, que cuando uno deja por escrito hay un razonamiento y un pensamiento que se hace más formal y más concreto. Con lo cual, al poder ponerlo, aunque sea tentativo, en qué espacio lo voy a hacer, qué actividades voy a proponer, quiénes serían los responsables, en qué tiempo y es que en espacio, eso les puedo asegurar que es una base de datos, de información que es sumamente, digamos, tranquilizadora para poder llevar a cabo. Porque bueno, así como me pasó recientemente, que tuvimos que buscar como el plan B, siempre tenemos que tener planes de acción alternativos. Entonces, si esta docente no está, bueno, ¿qué otra docente puede acompañar? Y saber, teniendo esa propuesta, ese plan de acción por escrito, es mucho más viable, ¿no? Y factible que se pueda llevar a cabo y no tener acciones que puedan dificultar o a veces se empieza con mucho entusiasmo, con mucho, digamos, de ímpetu y con el correr del tiempo por las obligaciones escolares y tiempos se va desvaneciendo. Y es muy importante que lo podamos sostener en el tiempo y que esta continuidad pueda darse, con lo cual necesitamos, volvemos a decir, de estos actores o de muchas situaciones que estén estos acuerdos dados desde el equipo directivo con el plantel docente. También estos encuentros tienen que tener, como decíamos, periodicidad para poder plasmar y ver cada cuánto tiempo, o si lo hacemos desde el principio de año, una vez por mes, después acrecentarlo y ser cada 3 semanas. Cuando llegamos a fin de año, generalmente el proceso articulatorio toma más
digamos, énfasis. Entonces, ver y concretar este planeamiento estratégico dando lugar a los recursos y pensando siempre en la evaluación para después poder ver los resultados de estos logros, ¿no? De estos logros, y los decimos también como desafíos. Uno dice, cuando uno plantea también logro, dice, bueno, ¿por qué es satisfactorio? Porque ese logro va a ser positivo. Yo creo que siempre necesitamos hablar de que hay algo positivo, porque en todo este plan de acción puede ser positivo tanto el espacio, pueden ser positivos los acuerdos, pueden ser positivas las acciones. Tal vez hay que ajustar el contenido, tal vez hay que ajustar la estrategia o metodología, o viceversa. Estuvo muy bueno el contenido, pero el espacio no fue el adecuado, ¿no? Esas variables que se van desarrollando con este plan de acción lo pueden tener, digamos, bastante desarrollado. Algunas propuestas que queríamos compartir, pensando, bueno, algunas que generalmente hacemos y otras que pueden ser disparadores para generar situaciones creativas, ¿no? A veces hablamos también de la innovación y la innovación termina cuando ya está dada, ¿no? En cambio, cuando uno presenta algo creativo, algo que estimule, algo que motive, algo que convoque, tal vez hoy en día con nuestras infancias actuales es lo más complejo. Entonces, pensando en cuatro ejes o cuatro situaciones, actividad para establecer vínculos, ¿no? En esto de ser actividades que sean lúdicas, compartir celebraciones, esto en nuestras casas siempre lo realizamos, ¿no? Tener acciones en donde podamos, en las celebraciones, poder tener el acompañamiento de un grado hacia una sala de nivel inicial o de un grado hacia otro grado también, ¿no? Siempre tener la compañía de otro niño o niña en otra trayectoria escolar, también suma y colabora. También en varias de nuestras escuelas también tenemos el padrinazgo, ¿no? Que también los chicos van teniendo ese vínculo y también por experiencia propia realmente se sienten muy a gusto y se sienten muy contenidos cuando de nivel inicial pasan a digamos, a primaria y en el patio los reciben sus padrinos ese primer día de clases. Alguno tiene que ver esas caritas de alegría, de contención, como de seguridad. Hay alguien que me conoce, hay alguien que me puede dar la mano para ingresar a este nuevo mundo, ¿no? De pensar también en esas acciones concretas desde la vincularidad fortalecen el proceso articulatorio. Actividades creativas, por ejemplo, hacer un mural colaborativo, algo que institucionalmente también podamos pensar, ¿no? El pensar algo colaborativamente ayuda y fortalece. Escribir una canción que los identifique, entonces también esa canción que identifica a ese grupo puede permanecer en el tiempo. Armar un libro álbum con la historia desde el nivel inicial o desde mis primeros pasos. A veces uno dice desde los niveles, pero también puedo pensar desde mis primeros pasos en la escuela y cómo me encuentro hoy, cómo me proyecto, ¿no? Cómo voy haciendo esa trayectoria. Esto es lo que yo les decía, concientizar hacer nosotros propiciar que ellos vayan siendo conscientes, ¿no? De ese camino recorrido. También podemos pensar en proyectos de investigación conjunta. Esto también, con un poquito pensando la historieta que nos mostraba María Laura, ¿no? Que los chicos hablan como en un espacio de, ¿viste tal cometa? O que, bueno, ahora tenemos que volver a ir a hacer el enhebrado, ¿no? Pensar en qué intereses hay en los chicos, porque tal vez podemos pensar un trabajo de investigación conjunto referido a un conocimiento, a un contenido del conocimiento del mundo natural y social, que esto sabemos que en los diseños curriculares hay una continuidad, ¿no? Que hay contenidos que se pueden ir acrecentando, que se pueden ir complejizando y que pueden ser común. No sé, proyección de investigación conjunta de los cielos, ¿no? Entonces, ir pensando, hoy también cuando nos encontramos primeramente hablábamos de los climas, de las temperaturas, de cómo estaba el día hoy en cada una de los territorios que ustedes
viven y conviven. Entonces, bueno, pensar algo en conjunto, en común, que pueda ser un proyecto de investigación que continúe en tiempo y espacio. Y también jornadas de puertas abiertas. Esto, por ejemplo, uno lo puede pensar y hay muchos términos pedagógicos que aparecen, que son los multimundos, los multiuniversos, la multitarea, ¿no? Territorios, instalaciones artísticas, espacios lúdicos, donde podríamos pensar que en cada espacio, en cada aula, en cada sala, haya un docente de inicial o de primaria, indistintamente, pero que ofrezca una propuesta y que los niños puedan optar por a qué propuesta ir. Y en ese ir, a ese interés que ellos tienen, se encuentran en un grupo totalmente heterogéneo. Sí en común el interés, pero heterogéneo, ¿no? Tal vez en vincularidad, tal vez digamos, en edad, ¿no? Pensar en estas propuestas también suelen ser favorables. Y esto, fíjense que si vamos tomando uno de cada uno, es mucho el tiempo que hay que planificarlo, que hay que pensar ese proceso y cómo poder, digamos, plasmarlo en la escuela. Continuamos. Y acá yo le decía este ticket de salida, un poquito es invitarlos y que puedan con su celular escanear este código QR en donde creamos, y si quieren ir haciéndolo, les doy un minutito, un segundito, si lo quieren y díganme si lo pueden abrir sin dificultad. En este QR lo lleva a un Padlet en donde ustedes se van a encontrar con distinta información teórica, aportes teóricos, fundamentos, en donde ustedes van a poder apoyarse para hacer este plan de acción. Esto es una iniciación. También se puede hacer este Padlet sumamente colaborativo para que todos podamos también ir incluyendo distintas propuestas que también pueden ser muy enriquecedoras compartirlas entre nosotros, ¿no? Por eso decíamos del logro, ¿no? Cuando algo uno piensa y ve que tiene que es fructífero, poder compartirlo con los otros es sumamente enriquecedor. Yo considero que el conocimiento tiene que circular, hay que socializar el conocimiento. Tenemos que entre todos, ¿no? Poder ser reservorios de distintas actividades y propuestas que tal vez las vamos a tener que contextualizar a nuestra realidad, sin ningún lugar a dudas, pero que seguramente teniendo un otro, uno también puede consultar. Mira, vos que hiciste esta propuesta, ¿tenés algún consejo? ¿Querés asesorarme? ¿Cómo lo puedo llevar? Y la palabra del otro, que eso es lo que digo, es irreemplazable y tiene un valor incalculable, no se reemplaza por la tecnología o por la inteligencia artificial, ¿no? Yo puedo poner plan de acción de articulación entre niveles. Sin ningún lugar a dudas, pondrán los componentes, pero no va a poder reemplazar el intercambio que podamos tener entre nosotros, ¿no? Y que podamos construir. Eso seguramente va a ser más que enriquecedor, maravilloso. Uno después en ese intercambio queda satisfecho con el poder compartir, socializar y que después se pueda llevar a cabo. Bueno, en este Padlet que ustedes están viendo, tienen también distintos, digamos, acceso a libros que tienen propuestas concretas, porque también muchas veces nos quedamos a veces con bibliografía, que por supuesto nos da los fundamentos teóricos para poder sostener y reafirmar las acciones que nosotros proponemos, pero muchas veces también leer propuestas nos da cierta idea o encuadre de cómo proponer las propias. Entonces, los invito a que después puedan recorrerlo, los invito a ustedes como directivos, que puedan tal vez pensar en sus docentes, hacer grupos de estudio, grupos de lectura, tal vez de un capítulo que a ustedes ya les interese y decir, miren, vamos por este, ustedes léanlo, fíjense, después nos reunimos, charlamos, decimos, hacemos un mate bibliográfico, un cafecito bibliográfico, como para poder tener también la impronta de cada uno, qué es lo que leyendo estos textos o compartiendo o leyendo una propuesta pueda aportar a nuestro plan de acción de articulación. ¿Bien? Sí. Bueno, y ahora les propongo, de todo lo que me han escuchado en este tiempo,
como consigna de trabajo de intercambiar ahora pueden habilitar los micrófonos, ¿no? Le propongo escuchar, todos los que ustedes escucharon y compartimos con estas ideas fuerzas, ¿no? Conceptos, ¿cuáles a ustedes les pareció o consideran importante, o consideran que fue novedoso, o que nunca escucharon, o algo disruptivo, algo que digan, no, en esto no estoy de acuerdo, o yo lo probé, o se me dificulta tal situación o acción, eh, teniendo como supuestos los propios, ¿no? Procesos de articulación. Yo escucho, intervengo, si me quieren Sí. preguntar, aquí estoy disponible para ustedes. Se puede abrir el micrófono, se puede levantar la mano también, o se puede escribir en el chat quien no puede, por alguna dificultad técnica, en el hablar a través del micrófono. Ahí le A pongo sí, ver, por aquí. Levantó la mano Marcela. Marcela, ¿Cómo andan? Estoy con la cámara apagada y puse hoy porque mi internet sí, no es muy bueno, estoy en casa y se corta. no hay problema. Em, para mí es súper interesante, es como estoy tratando de anotar todo, dije después lo voy a mirar tranquila cuando pueda porque es como, yo digo, mucha cosa y muchas ideas interesantes. Sí me anoté como, yo fui un tiempo docente de primer grado, siempre estuve como en primer ciclo, después pasé a segundo, pero y digo, y esto de que vos decías, lo anoté por acá, articular no es hacer cosas propias del nivel, de un nivel en el otro. Siempre está esta cosa de cuando pasan de salita de 5 a primer grado, que yo digo, ¿cómo cuesta? eh, no sé cómo explicarlo, cómo cuesta para los docentes y para a mí ahora como directivo entender esto de que no es lo mismo, de que no es que para los chicos no sea tan fuerte el cambio, uno tiene que hacer que primer grado sea una salita de 5, sino que la articulación va por otro lado, va por tal vez las propuestas, por el juego, por un montón de cosas que es esto, no es convertir un primer grado en una salita de 5 y tampoco es esto de decir, bueno, el nivel inicial es una cosa, la primaria es otra, entonces empezamos y trabajamos como se va a trabajar de primero a sexto grado. Eso por un lado. Y por otro, miraba y yo escuchaba y digo, bueno, en algunas cosas vamos trabajando como institución, se van haciendo propuestas que de a poco, para mí están buenas, se está trabajando mucho con el nivel secundario, nosotros tenemos los tres niveles. em, Propuestas que salen del nivel secundario para primaria o para nivel inicial. Y no sé, por ejemplo, ya se está pensando ahora, por ejemplo, una propuesta para articular los tres niveles en la fiesta de Don Bosco. Entonces, yo pienso y digo, no solo desde la articulación en cuanto a las propuestas pedagógicas, sino también esto que vos decías, del juego y del conocerse, porque yo digo, somos una misma escuela y pasa esto, no solo desde los chicos, sino también desde los docentes. Yo insisto mucho en esto de siempre cómo nos ven desde afuera y digo, y hay docentes de nivel inicial que no tienen ni idea quiénes son los docentes de secundario o de primaria. Por ahí, nivel inicial y primaria, los docentes se conocen un poquito más, pero con secundaria no. Entonces, digo, no podemos pretender que los chicos vean una sola escuela cuando tal vez los docentes no lo ven. Yo como Qué docente, interesante, Marcela, esto que decís. Yo te estaba escuchando y creo que a veces también el plan de articulación a veces puede empezar por articular a los docentes, generar vínculos de articulación entre los docentes, ¿no? Y después generar esas acciones con los niños, justamente por lo que vos estás diciendo. Te agradezco, que es muy buena lo que estás trayendo. gracias. Y también pensaba, mientras hablaba Marcela, que también una de las posibilidades para articular son las habilidades.
También tener en cuenta no solamente contenido, sino pensar en las habilidades. ¿Qué habilidades necesitamos que nuestros alumnos, alumnas, nuestros chicos y chicas vayan teniendo a lo largo de la trayectoria escolar? Creo que eso también es importante, ¿no? Pensarlo, no solamente en el contenido, porque tal vez el contenido queda, si me permiten la palabra, como algo frío y estático, y estamos pensando en algo dinámico, donde aparece la vincularidad, donde aparecen los valores, donde aparece justamente, ¿no? Estas habilidades que nos van a llevar a que después cualquier contenido pueda ser abordado. Ahí Gabriela y Marina levantaron la mano. ¿Cómo Ay, están? Hola. ¿cómo Están estás? charlando también acá con Gaby de un paso previo que también tiene que ver con no solo pensar propuestas en conjunto o pensar criterios y trabajo conjunto entre docentes de los niveles, sino también en qué criterios de abordaje o de intervenciones podemos ir como haciendo de nexo, ¿no? No sé, si nosotros abordamos la lectoescritura de esta forma, si usamos este tipo de cuadernos, si la propuesta con el trabajo de cartuchera es así, o de como ir creando ahí una línea en común que ayude a esa transición, que es por ahí mucho más profundo y hasta significativo para el aprendizaje de los chicos que las propuestas concretas que podamos llegar a hacer compartiendo, ¿no? Eso es como un sueño que tenemos, venimos trabajando, bueno, en nuestro jardín y nuestra casa tiene particularidades porque somos dos jardines que no estamos en el mismo lugar y estamos ahí dando algunos pasos con las chicas que están acá. Pero bueno, pensábamos eso también, ¿no? El criterio tiene también que ser previo en cuanto a cómo abordamos ciertos contenidos básicos, cómo los presentamos y los materiales con los que acercamos eso. Tal cual, por eso hablábamos de acuerdos, que el acuerdo didáctico es justamente lo que vos estás diciendo, lo que ustedes están planteando, ¿no? Este acuerdo didáctico de cómo, qué estrategia. Y también con esto que vos decís, esto de la cartuchera o los cuadernos, o bueno, que es tan, digamos, simple y significativo, también hace, digamos, reflejo en las familias, ¿no? Pero antes me pedían una cosa y ahora me están pidiendo otra. Y entonces no saben los chicos cómo tenemos que hacer. Bueno, si nosotros también mantenemos un criterio, creo que eso también ahí favorece también cuando hoy necesitamos que la familia se involucre en la trayectoria escolar de los chicos. Hoy necesitamos que las familias también sean un referente activo en las trayectorias de los chicos. Entonces, creemos que esto de los acuerdos es un pilar realmente. Beatriz levantó la mano. Hola, Beatriz. Sí, buen día. ¿Qué Buen tal? día. Yo soy del nivel primario y nosotros no contamos con nivel inicial en la casa y Ujú. ninguna de nuestras casas cuenta con nivel inicial. Así que articulamos con el nivel inicial dentro del radio, digamos, Claro. y ya venimos articulando hace 3 años. Realmente surgen experiencias muy ricas y compartimos con las chicas que hablaron anteriormente, esto de poder ir mejorando esto de las trayectorias de los chicos, ir tomando acuerdos. Bueno, nosotros esto lo trabajamos así, ustedes van trabajando. Este año vemos estas falencias o que hay que reforzar un poco más algunas actividades de motricidad fina o algo en Claro. específico. Y como realmente nosotros recibimos de todos los jardines y también para ellos, como papás, a las familias, no le articulamos y seguro van a entrar a este colegio, sino que es, es un bagaje, digamos, y lo que sí vamos haciendo es, por ejemplo, hacer actividades virtuales, encuentros en donde ellos van mostrando las actividades, compartiendo sus actividades, tanto áulicas como las vecianas, las particularmente nuestras, y después sí nos juntamos con un proyectito especial que este año, por ejemplo, se enfoca en plantar algo acá en nuestros patios, hacer de, de árboles. Pero bueno, se Gracias. trata de eso, de ir trabajando un poco Gracias. Beatriz, claro, tal articuladamente, cual. también con la familia.
a partir de este año lo que es el plan de alfabetización. Se nos corta un poquito, ¿no? El audio. Sí, tal cual, Beatriz. Y en esto tal vez te sugiero, ¿no? Que tal vez, digamos, el desafío que a vos se te presenta o que se les presenta a quienes no tienen el nivel, digamos, inicial, es justamente convocar a poder generar vínculo y sentido de pertenencia digamos, a la nueva casa que los alberga, ¿no? A la nueva escuela. Entonces, tal vez también ese desafío. Después, lo articulatorio a nivel contenido, seguramente necesitan de un nivel diagnóstico como para saber, ¿no? Para dónde después proyectar las propuestas. Pero bueno, la verdad que es muy interesante, ¿no? Y bien diverso, pero debe ser hermoso. Antes de Sí. dar la palabra a quienes tienen levantada la mano, porque todavía nos queda un rato de este encuentro con algunas actividades, entonces pedirles en la intervención, hay 3 manos levantadas y vamos a cortar aquí, porque después hay otro momento, ¿sí? Para poder terminar, se nos acortó un poquito el tiempo con la dificultad que tuvimos. Y volver a la consigna, ¿no? Sí, más que tal vez a contar lo que estamos haciendo, sí, que eso tal vez podemos en el paso que sigue a tomar alguna de estas ideas. Verónica, Rocío y Noelia tenían la mano levantada, así que Verónica, Hola chicas, bueno, Verónica del nivel primario de Ushuaia, gracias por el espacio. Simplemente esto, una acción que también me gustaría aportar es involucrar a la familia. A fin de año nosotros solemos hacer una reunión y bueno, y eso baja mucho las ansiedades y también nos ayuda mucho en el proceso de articulación. Simplemente eso como un aporte más a todo lo que están Gracias. diciendo, muy interesante. Gracias, muchas gracias. Rocío, Hola, ¿cómo están? Acá estamos con Silvia, Hola, buen día. gracias. buen día. con Neuquén. Bueno, por ahí contarles un poquito la experiencia de articulación. Nosotros hace el 2023 que estamos compartiendo jornadas entre los 3 niveles que nos ayudan esto que vos decías, María Laura, de poder encontrarnos los docentes y los profesores, conocernos, saber por dónde vamos caminando. Y de ello surgen un montón de actividades para poder ir articulando. ¿Sí? Los proyectos de aprendizaje en servicio solidario es una opción que realizamos en el colegio y que hoy están llevando a cabo desde la articulación, ¿sí? Entre niveles. Por ejemplo, está séptimo grado haciendo el proyecto de servicio con sala de 4 y que esto involucra también a las familias como una actividad también muy enriquecedora, el conocerse, el compartir una experiencia y llevarla al servicio también. Eso nos parece muy interesante y a la vez también articulamos con jardines y escuelas de la zona del colegio, porque recibimos chicos del barrio de la escuela, de otros barrios, entonces nos parece interesante también abrirnos a conocer otras instituciones y compartir la experiencia con ellos. ¿Sí? Claro. Nosotros tenemos los 3 niveles, pero articulamos con jardines y primarias Bueno, de acá del barrio. Lo que todavía nos estaría faltando es generar proyectos en sí mismos de articulación con los 3 niveles. Sí hay actividades de articulación, esto que escuchábamos hace un rato, ¿no? La propuesta es ir más allá y generar proyectos. tal cual. Pero bueno, en principio son actividades. Hay chicos del nivel medio que van a dar las buenas tardes al nivel inicial, por ejemplo, o los buenos días, Claro, ¿no? claro. Pero bueno, estamos caminando en este sentido. Sí, Bueno, son muchas prácticas gracias. que ayudan un montón, pero estamos en esto de la construcción de hacer un proyecto de articulación. Claro. Sí. Por eso hablamos de proceso, de dinamismo, ¿no? Es importante. Muchas gracias por el aporte. Gracias. Gracias a vos. Bien. Noelia, vos tenías algo, no, pasó, porque vi que bajaste la mano. Bueno, entonces continuamos, María Laura, para Bien. cerrar Sí, ya estamos este primer momento. finalizando de este momento y bueno, y quería compartir con ustedes un pequeño videíto de
para ir finalizando, esto, ¿no? Poner foco en los niños y niñas de nuestra escuela para favorecer su trayectoria escolar, en donde sin duda somos artífices y responsables de encuadrar ese camino, siendo puentes y nexos de aprendizaje. Y les quería, bueno, compartir esto de ser puente y desde que nos lleve en las caritas de estos, en las caritas de estos niños que vamos a ver, reflejar, bueno, el entusiasmo y la motivación que ellos tienen siempre a las propuestas que nosotros les brindamos. Amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado, la claridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Sin ganar, vos no mentís, no está tan mal, nada mal. Hacer tan lindo, hacer un puente, de verdad, todo para vos. Hacer hermoso, hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Bueno, muchas gracias. Gracias por escucharme, gracias por su respeto y atención y mil disculpas nuevamente por lo sucedido, pero bueno, realmente me excedió. Así que muchas gracias y bueno, estoy a disposición también si después quieren seguir comentando, preguntas o lo que fuera. Desde la inspectoría, acá con María Laura Vega o Laura o Gabriela, estoy a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, María Laura. Y vamos a avanzar en un pasito más. Seguimos estando en este encuentro con María Laura también y sobre el final iremos también no solo terminando de compartir algunos reflejos, sino también el agradecimiento. La invitación ahora es a que podamos ir a trabajar 15 minutos, porque es muy breve el tiempo que nos queda, pero aunque sea para encontrarnos, para poder compartir lo que muchas o muchos o casi todos hubiésemos querido poder compartir en este momentito previo a este video, ¿sí? De compartir un poco también de la experiencia, de lo que hacemos, de lo que en cada uno de los jardines y de las escuelas primarias de nuestras casas hacemos. Pero entonces, recién compartí por el chat el link para ir a este drive, ¿sí? Que es compartido, cada uno va a recibir un número de sala, fíjense bien en qué número están para poder registrar. Y la consigna para poder charlar y registrar algo es posicionándonos desde la gestión, ¿sí? No desde el lugar del docente de sala y en qué proyecto voy a pensar o qué actividad voy a hacer, sino desde la gestión, cómo generar condiciones para favorecer y sostener el proceso de articulación entre niveles. Entonces, hacer una lista de pautas, acuerdos, pasos, etapas, qué equipos o quiénes participarían, ¿sí? O participan de esta instancia para poder favorecer y sostener el proyecto y el proceso, como lo definimos hoy, de articulación. Pero posicionado desde la gestión y desde qué hacer, qué favorecer, condiciones generar desde el equipo directivo para que esto suceda. ¿Sí? Estuvimos nosotros también viendo un poquito esto que pudieron ir registrando en estos minutitos. Este drive queda abierto y ustedes tienen acceso y sería de mucha utilidad para el equipo que lo sigan enriqueciendo, porque a partir de lo que ustedes proponen, también nosotros podemos detectar desafíos
y proyectar otros encuentros que nos ayuden a superar esos desafíos. Hay, les diría, un acuerdo del 100% que lo primero que hay que tener en cuenta que esta articulación tiene que ser sostenida en el tiempo y que no puede comenzar, como decía yo al principio, en septiembre de este año y cosa de 5 y finalizar en marzo del año que viene. Tiene que ser algo que abarque todo el ciclo escolar y ambos niveles también por completo, porque todo, acá también fueron registrando de que tenemos que estar involucrados toda la comunidad educativo-pastoral y entonces hablan de instancias de encuentro con el equipo directivo, entre los docentes, involucrar al equipo de orientación escolar que nos da una gran mano, digo, pensar también interdisciplinariamente. Entiendo también que cuando pusieron los docentes, hablamos de todos los docentes, de sala, de grado y aquellos que dan las materias especiales, ¿no? Educación física, educación artística, educación digital, etcétera, etcétera, etcétera. Poder armar... También, Sí, dale, dale. no, 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 dale, dale. No, decía poder armar grupos de trabajo, ¿no? Que tienen que ver con esto de estudio y focalizar sobre un eje, porque me parece que también lo que tenemos que tener la primera premisa que cuando hablamos articular no podemos abarcar todo y habrá Exacto. que optar. Y en cada casa optaremos primero teniendo en cuenta ese diagnóstico del que nos hablaba María Laura, ¿no? Partimos de esto y esta es la mayor necesidad. Sí, Laura. No, porque ahí una de las salas ponían que este plan de acción, que era fundamental armar un plan de acción, pero que fuera real, que lo uno con esto que vos decías recién, ¿no? Porque a veces pensamos cosas tan grandes y tan complejas que después no las podemos llevar adelante. Otra de las cosas que hay algunas coincidencias entre el trabajo de las salas es la importancia de pensar en la continuidad de las trayectorias, conociendo cómo enseña el otro nivel. El juntarnos a conversar, ¿sí? A tener estas conversaciones sobre la enseñanza, sobre cómo enseñamos en el nivel inicial y cómo enseñamos en el nivel primario, para desde ahí poder construir acuerdos, sin perder lo específico de cada uno, pero logrando una continuidad, que es el gran desafío. Sí, y ahí también es conocer los diseños curriculares de ambos niveles. Es sumamente enriquecedor y cualquier documento de actualización curricular de la jurisdicción que sea, digo, porque también vienen con recurseros. Mm. Digo, Ujú. les hablo, ¿no? De Ciudad de Buenos Aires hay un documento que tiene que ver, de nivel inicial, exclusivamente con juegos que dándole una vuelta de tuerca hasta en séptimo grado los podemos utilizar y enriquecen nuestras propuestas de enseñanza. Sí, Sí, y también otra de las cosas de las recurrencias es esto de conocer a los estudiantes, ¿no? sí, El conocer a los estudiantes permite también anticipar estrategias y acordar estrategias entre ambos niveles. Sí, un poco, porque ya estamos en hora, nos podríamos quedar charlando un montón de tiempo más, pero un poco son algunas de las que fuimos, porque todavía sigue la producción escrita, porque veo que el drive, el documento se mueve, no hemos podido leer esto último, entonces hay mucho más. La invitación es a continuar interviniendo este documento que queda y que les queda a ustedes en su drive como compartido, a donde uno puede volver para recuperar algunas ideas o propuestas de otra sala o para volver a lo que se conversó en la propia, ¿sí? Porque hoy se nos terminó el tiempo. Eh, yo hago el agradecimiento cortito y después de Gaby y María Laura, ¿sí? El agradecimiento primero a todas, a todos que se conectan, que participan, que todos sabemos lo que nos cuesta en la escuela dejar 2 horas cerrar la puerta de la dirección e intentar el no así mirando de costadito cuando vienen los maestros, los profes a preguntar o a pedir cosas, es difícil. Así que el gracias grande
a todas y a todos ustedes, particularmente a María Laura Lozano que nos acompañó hoy, que también ahora Gaby y María Laura harán el agradecimiento, pero porque ha sido muy enriquecedor su aporte tanto en el encuentro y en el tiempo previo de pensar este encuentro, cuando nos reunimos, y también hoy, ¿no? Y su disponibilidad a compartir material y a compartir consultas y estas cuestiones con todos. Así que bueno, María Laura, un gusto y muchas Para mí, gracias. muchas gracias. Sí, no, simplemente agradecerles, siempre es una alegría encontrarnos, recordarles que tenemos un próximo encuentro el 17 de septiembre, también de inicial y primaria. Por supuesto que les llegará oportunamente la invitación, pero ya bloqueen en la agenda de 9 a 11, miércoles 17 de septiembre, nos volvemos a encontrar ambos equipos de conducción para seguir trabajando y profundizando sobre esto de cómo generar acuerdos, ya que nosotros somos los garantes de esos espacios y de esas condiciones de las que hablábamos, ¿no? Y por supuesto que estamos a disposición para lo que ustedes necesiten y ya saben dónde ¿Todo encontrar. bien? Así que Gaby, Simplemente Tema reiterar, además, gracias María Laura Lozano, ha sido muy enriquecedor toda tu presentación. Algunos nos estaban preguntando del material, que siempre después mandamos la grabación o si está disponible la presentación, porque también es un material para replicar con el equipo docente. Lo decimos siempre, lo que a ustedes les sirva. Es decir, mandamos una grabación y tal vez ustedes utilizan de esa grabación 5 minutos en algún espacio que tienen de reunión con el equipo docente o jornada pedagógica, si les sirve, ¿no? O si necesitan alguna bibliografía complementaria, que por ahí, digamos, en general se va dando, ¿no? Ya tenemos el Padlet que nos compartió María Laura, ¿no? Donde hay, digamos, pero si por ahí no, digamos, no les queda claro y tienen una duda, lo escriben por mail y seguimos. Entonces, material que ustedes pueden usar como quieran y también bibliografía de referencia que si no está clara la pueden, digamos, solicitar, porque creo que siempre vamos abriendo una puerta, ¿no? Abriendo una puerta y muchas veces generamos más preguntas que tal vez la respuesta cerrada, ¿no? Con esto que decíamos de lo inacabado al inicio de este espacio. Entonces, eh, creo que nos tenemos que entusiasmar, que nos vamos animando, que nos podemos inspirar y bueno, y vamos encontrando camino y haciendo, construyendo caminos. Así que bueno. Como dijeron mis compañeras, quedamos a disposición y nos encontramos próximamente en septiembre en un espacio similar. Un abrazo, hasta la próxima.